Los televidentes nos mandan quejándose. Vamos a empezar la entrevista con Martín Vegas, que es directivo del Consejo Nacional de Educación. ¿Qué tal, Martín? Nosotros no vamos a hablar de infraestructura, vamos a hablar más bien de lo que el Currículo Nacional de Educación propone para este año y que entró pues en un debate que enfrentó a dos posiciones, unas que acusaban de inocular en este currículo la llamada ideología de género. Desde el Ministerio se ha tratado de desbaratar esta situación e incluso se le han dado algunos aportes más que tratan de borrar cualquier vestigio frente a la confusión que se armó luego de este debate. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y en efecto, ante este debate el Ministerio de Educación hizo muchas convocatorias para escuchar diversas posiciones, porque es verdad que hay una muy activa, pero en realidad hay diversos puntos de vista entre los profesores, las familias, ¿no? Y entonces ha llegado a hacer una corrección en el texto y también unas aclaraciones. La corrección está en uno de los objetivos educativos al final de la secundaria, lo que deben lograr un estudiante, y lo que antes decía era que al finalizar la secundaria el estudiante debía vivir plenamente su sexualidad, ¿no? Entonces, claro, cuando alguien empieza a mirar con ojos maliciosos estos textos, decía, bueno, ¿qué es una eso de incitación a la iniciación sexual temprana, digámoslo exactamente, así es. Entonces, ojos maliciosos estos textos, decía, bueno, ¿qué es una eso de incitación a la iniciación sexual temprana, digámoslo exactamente, así es. Entonces, la corrección que se ha hecho es para vivir integralmente su sexualidad de acuerdo a la edad en que está el estudiante, ¿no? Entonces, no hay ningún impulso desde el currículo a que se inicie la vida sexual a edad temprana. No, al contrario, toda la política educativa y pública del país es a postergar el inicio de las relaciones sexuales, ¿no? Y que justamente ahora en el nuevo glosario, digamos, que ha aparecido, que es como un diccionario donde se explican los conceptos, se dice que la sexualidad tiene una dimensión, sí física, pero tiene una dimensión de los valores, del proyecto de vida de los jóvenes, digamos, y eso creo que va a ayudar a encauzar bien este inicio del año, ¿no? Claro, y creo que todas las posiciones van en el sentido de que desde el oscurantismo es muy probable que haya mala información, desinformación y por ende malas decisiones. Cuando la persona sabe de qué está hablando y de qué se trata y tiene la confianza de parte de sus maestros y de sus padres en casa, creo que la decisión es mucho más acertada, ¿no? Claro, el objetivo en la educación sexual integral, que es como está planteado en el currículum, es que se pueda vivir con naturalidad la sexualidad de acuerdo a la edad de cada persona, ¿no? Es decir, un niño pequeño, sí, él va a dibujar seguramente el cuerpo humano, o le va a preguntar a su mamá, ¿cómo es que mi hermanito está en la barriga de mi mamá? ¿Y cómo es que nace un niño? Y esas cosas hay que explicárselas en los términos de lo que puede ser un niño pequeño, ¿no? A un adolescente obviamente se le da... Y ahí viene justamente la discusión. ¿Esa educación es exclusiva de los padres o el colegio, la escuela debe compartir esa responsabilidad con la casa? Sí, en el Consejo Nacional de Educación, que somos un organismo plural, donde hay muchas voces, hemos llegado a un consenso en que debe ser una responsabilidad compartida. Okay. O sea, los padres de familia tienen que trabajar en formar a sus hijos y lamentablemente muchas veces es un tema también tabú que no se toca. Pero también en la educación hay mensajes que deben aprender los niños, porque en la escuela los niños conviven con otros y en esa convivencia la escuela tiene que dar una orientación, una formación. Entonces yo creo que con el documento ya corregido se puede pasar a una siguiente etapa. Y para mí lo ideal hoy día sería que en una misma mesa todos dijéramos, bueno, acoso sexual cero en los colegios, ¿no? Ese es el tipo de acciones que creo que los diversos grupos que ahora de repente han estado un poco en beligerancia podrían ponernos de acuerdo en evitar esas cosas, ¿no? Y lo digo porque también yo creo que en algunos casos se ha percibido una doble moral, ¿no? O sea, de grupos que por un lado dicen que no se deben tocar estos temas, de que se debe eliminar la igualdad de género, pero que no hacen acciones claras y concretas cuando, por ejemplo, se encubren los delitos contra niños pequeños que lamentablemente existen, ¿no? Entonces creo que sí debemos dar un paso
ahora que ya empiezan las clases, a decir, cuidemos a los niños, protejamos a nuestros estudiantes, y todos deberíamos casi que firmar y mostrar que así sea el colegio privado, sea un colegio católico, sea un colegio evangelista, sea un colegio público, hay un mecanismo para proteger a los niños, y que si hay algún caso se debe enviar a la persona a ser juzgada y no a ser tapado también ese tipo de delitos que son, lamentablemente, todavía existen, ¿no? ¿Cómo se resolvió? Tengo entendido que en el glosario también se han hecho especificaciones al respecto en cuanto a definir género y definir el sexo, que había una confusión, se mezclaban los conceptos y no se tenía una idea clara, por lo menos para un sector. Sí, acá se definen 3 conceptos, ¿no? El concepto de sexo, o sea que todos biológicamente nacemos con un sexo, hombre o mujer, ¿no? Y eso está claro, está bien escrito, digamos, ahí no hay ninguna duda. Y el segundo concepto que se explica es el de género, es decir, si bien uno nace, digamos, como hombre, la sociedad le va asignando a uno determinados roles, ¿no? Y eso también es algo que hay que ir madurando, o sea, conforme uno va creciendo también debe poder madurar y decir, bueno, si yo soy hombre y se me está permitido ser voleibolista, o ese es un deporte solamente masculino, y viceversa, ¿no? Entonces, ese rol es lo que se llama el rol de género. Y hay estereotipos que perjudican, o sea, que limitan los derechos de las personas al considerar que no pueden, por ejemplo, ser uno futbolista, otro voleibolista, etcétera, una mujer en Pakistán no es lo mismo que una mujer en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Por esos roles que la sociedad le asigna a las mujeres. En unos casos prácticamente sin ningún tipo de derecho, y en el otro con los derechos bastante desarrollados. Claro, y esas limitaciones, uno puede decir, bueno, hay que respetar la cultura islámica, siempre y cuando se le puede respetar, siempre y cuando no vulnere los derechos de esas mujeres, como la chica premio Nobel que fue enjuiciada por querer ir al colegio, ¿no? Y hoy es una heroína, digamos, para todas las mujeres islámicas. Ningún dogma religioso puede ir contra nuestras leyes tampoco. Así es. Y por eso es que yo creo que ese es un momento de que todos hagan un deslinde contra la violencia, contra la discriminación, porque son situaciones que sí existen y donde yo a veces creo que no hay una claridad de alguno de estos grupos, ¿no? ¿Cómo definir, según la idea que está plasmada en el Currículo Nacional de Educación, a ese chico que termina el quinto de media y sale a ser ciudadano? ¿Cuál es la idea que el Estado quiere para un hombre, para una mujer que acaba de terminar secundaria y que ha pasado ya por todas las etapas que el currículo establece? Así es. Bueno, son 13 los aprendizajes que todos debemos llevar en nuestra mochila cuando acabamos, digamos, la secundaria. Ahí en diversos eso campos. Depende qué quiere el Estado como ciudadanos a futuro. Sí, pero no es que quiere el Estado en el sentido del gobierno. No, es claro. lo que quiere, digamos, una sociedad. Una sociedad, exactamente. Y el Estado representa eso y lo pone en blanco y negro. Digamos, por eso dije Estado y no gobierno. Ok, correcto. Sí, en esa lógica, digamos, ¿no? Entonces, lo que se quiere al final, en este aspecto concretamente, es que las personas tengan afirmada su identidad y sepan respetar a los demás en la identidad que tengan. Eso es, dicho en resumen, lo que se busca en este aspecto. Y eso tiene una maduración, una evolución, porque efectivamente, digamos, los caracteres sexuales incluso surgen muchos en la adolescencia, ¿no? Entonces, todo eso se va terminando de cuajar al terminar la secundaria, y a veces un poquito más allá, ¿no? Entonces, uno de los objetivos es de afirmación de la identidad y de convivir respetando a los demás y haciéndose respetar, ¿no? Claro, me gusta más la palabra respeto que tolerancia, ¿no? Tolerancia no es un respeto mutuo, porque hay cosas que... tolerancia suena te mastico pero no te trago, ¿no? Así es. Y el respeto creo que va más allá. Va más allá, es entender también cómo es la otra persona. Y también hay situaciones donde no se puede tolerar, ¿no? Digamos, hay situaciones que ya van contra el derecho de una persona y que también ahí no se trata de tolerar, pero sí hay un respeto, ¿no? Tú hablabas de pasada esta discusión y ya iniciadas las clases, se debería dar algunos pasos más para volverse a sentar a la mesa todos los grupos de manera plural y discutir algunas cosas. ¿Qué es lo que le falta afinar y qué es lo que se debería discutir en adelante más allá de la... Sí, hay dos campos. Uno es más pedagógico, es decir, sin duda los profesores,
ahora que reciben a los alumnos, los padres de familia, están un poco preocupados qué van a decir ahora los padres de familia. Están también algunos mortificados, ¿no? Porque lo que se ha estado diciendo es que los profesores enseñan la homosexualidad, por ejemplo, o que enseñan a desviar... Como si eso se pudiera. Como si eso se pudiera. O sea, científicamente eso no se puede. Y además no ocurre en ningún colegio. Entonces sí los profesores vuelven a decir otra vez se nos quiere echar la culpa de algo que no hacemos nosotros. Entonces creo que hay que hacer un trabajo en los colegios, con los padres de familia, y también que hay un buen diálogo con profesores y padres. Y el otro es que, como yo pienso, es que sí debería haber un deslinde claro. Hay situaciones que no deberíamos admitir que existan en un colegio, cualquiera sea el tipo de colegio. Y todos, para sentarnos a la mesa, ese para mí sería el requisito. Yo creo que no debe haber violencia, pues, en un colegio, ¿no? Si yo pienso que porque alguien es un adolescente es homosexual, lo voy a expulsar del colegio, lo voy a poner en un salón arrinconado, eso no es admisible en el Perú, ¿no? Entonces sí creo que hay que hacer un deslinde. Y es algo que sería muy interesante que todos lo hagamos. Se entra en agresiones sistemáticas que pueden llegar a traumatizar e incluso hacer que estos jóvenes tengan ideas suicidas, etcétera, etcétera. Hay que cuidarlos también, ¿no? Así es, hay que cuidarlos y en esos casos extremos, pero también en las situaciones más cotidianas, como digo que, claro, a veces se ha escuchado, ¿no?, que las mujeres pues siguen teniendo un rol tradicional todavía, ¿no?, que se han desbandado, ¿no?, que deberían volver a, no sé, pues a trabajar en su casa, ¿no es cierto?, y atender al marido. Entonces, hay deslindes que hacer en las cosas también bastante del día a día, ¿no?, porque todavía existen pues situaciones de discriminación que felizmente también yo creo que el debate ha ayudado, ¿no?, a que más gente tome conciencia de que muchas de esas situaciones se dan en casa y en la escuela se corrigen, ¿no? Así es. Y el diálogo, por último, no es malo. Es decir, si en el colegio se dice algo y en la casa otra cosa, pues también el chico preguntará. Y en las y además que ya no hay un pensamiento único en esos temas, ¿no? Ni en los colegios ni en las familias. Es decir, una familia dirá esto y el tío pensará otro y la tía otras cosas. Entonces, el debate es el que tiene que tener una base formativa, que es lo que hace la escuela. Y no solamente en la casa, sino la escuela también es modificadora de conducta. Así es. En los aspectos como lo que decía la ministra, es decir, la homofobia sí se puede enseñar, ¿no?, como se está viendo con algunos de esos mensajes. Y eso se puede corregir. Exactamente, en el colegio no se puede corregir. Como se ha hecho, por ejemplo, con el tema ambiental, ¿no? Los chicos ahora, desde pequeñitos, tienen un chip diferente al que nosotros tenemos en el cuidado del agua, en el reciclaje, etcétera, etcétera. Eso lo ha logrado la escuela y desde la escuela más bien se inocula en las casas y son los chicos los reformistas, ¿no? Sí, mis hijos ya no tomes gaseosa, papá, ya no comas eso, te empiezan a cuidar. Y incluso en los temas de desastre, en los últimos años, en los colegios se ha empezado a enseñar a los chicos. Ellos conocen el mapa del colegio, las zonas de riesgo, etcétera, cosas que a veces los papás, digamos, no están necesariamente tan bien preparados. O sea, sí hay un rol definitivamente positivo, pues, de la educación, ¿no? Y en esos temas de la convivencia, ahí es donde aprendemos a convivir, es en el colegio. Ahí estamos con otras personas diferentes y tenemos que aprender ese respeto y hacernos respetar también, ¿no? Digamos, yo creo que son las dos caras de la misma moneda. Bueno, ¿no? y cabe la reflexión sobre las notas que veíamos, también la parte de infraestructura tiene que ser atendida, ¿no es cierto? Porque hay una mínima valla de dignidad para que los alumnos vayan al colegio. Así es, y ahí hay una acción que tiene que ser conjunta del Ministerio de Educación con los gobiernos regionales, porque el Estado, yo he sido viceministro, está acostumbrado a que enero descansa. Febrero empieza a tomar decisiones y en marzo empieza a ejecutarse el dinero, ¿no? Claro, es lo que nos decía... Y es lo que acabo de escuchar, que otra vez se está volviendo a eso, ¿no? Porque justamente desde el sector de educación... Eso tiene que ser a final del año para que se... En diciembre necesitamos el dinero para que eso funcione. Y tú, Economía y Finanzas, pues te organizarás como tengas que organizarte, pero el dinero tiene que llegar porque no pueden llegar así los colegios. Es un despropósito. Porque reciben ahora, felizmente, los directores de colegio un dinero. Claro, el otro punto es que la prioridad en un colegio son los servicios higiénicos, o sea, el mínimo de dignidad que hay que asegurar es el de los servicios higiénicos. ¿Y cómo está la participación del padre de familia? ¿Se involucra en el funcionamiento del colegio? Es variable, pero digamos en muchas zonas del Perú
incluso los colegios han sido primero construidos por los padres de familia. Claro, o sea, hay una comunales. Así es. Entonces, esa base todavía, cuando hay un director, digamos, proactivo, los padres de familias, yo he estado viajando esas semanas y uno ve cómo los colegios los arreglan, los padres de familia, el dinero que le llega al ministerio para la pintura, pero es bien compartido, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Martín, por haber estado acá. Esperemos que ya estas discusiones bajen en su intensidad y se trabaje en los temas de fondo, ¿no? Así es, que baje la intensidad. En todo caso, a fin de año valoremos qué ha pasado, pues, y si hay cambios de actitudes, ¿no? De repente hay cambios de actitudes positivos. Así es, en eso yo también soy optimista. El miedo paraliza. Sí, así es. Muchísimas gracias, Martín, por haber estado aquí. Muchísimas gracias. Era Martín Vegas, directivo del Consejo Nacional de Educación, hablando un poco ya de los temas de fondo en cuanto a educación. Cambiamos de tema ahora. El presidente